Buenos días, queridos estudiantes del Colegio Emilio Valenzuela, que se encuentran en grado quinto y pues que están preparados ya para aprender un tema que corresponde a la semejanza y congruencia, o si ya lo vieron para que lo puedan reforzar un poco, ¿listo? Entonces, semejanza y congruencia, dos temas que parecen tener mucho en común, pero que a veces pueden llegar a generar alguna confusión en ustedes como estudiantes, ¿listo? La idea es que es por medio de la exploración del programa, que ya a continuación voy a explicar, y del programa que están explorando propiamente de geometría en primaria, ¿sí? Puedan resolver todas esas dudas y puedan llegar a identificar es, las diferencias entre dichos conceptos. Bueno, entonces inicialmente les damos la bienvenida a este programa que se llama GeoGebra. El programa como tal, esta interfaz se llama GeoGebra, un programa diseñado en muchos ámbitos y principalmente en la geometría dinámica. ¿Listo? Entonces, este programa que nos permite este programa nos permite crear muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas interesantes. Entonces, acá en la parte superior vamos a encontrar una barra de herramientas. Acá podemos guardar un archivo, abrir un archivo, ¿sí? Podemos editar, digamos acá es deshacer, ¿sí? Algo que se ha hecho, ¿sí? Eh, Tenemos vista, entonces vista en tres dimensiones, en dos dimensiones, en este caso estamos trabajando en dos dimensiones y tenemos otras herramientas propias en esta sección, ¿sí? Entonces estas herramientas podemos crear puntos, ¿sí? Podemos crear rectas, segmentos, podemos crear rectas paralelas, rectas perpendiculares, podemos crear polígonos, entonces podemos crear desde un triángulo, ¿sí? Identificando el triángulo como un polígono, podemos construir cuadrados, rectángulos, cuadriláteros de manera general, podemos construir polígonos regulares, podemos construir circunferencias, ¿sí? Podemos realizar la medida de un ángulo, ¿sí? Podemos determinar la distancia o longitud de un segmento, ¿sí? Y muchas más herramientas, ¿sí? Básicamente acá tenemos un punto, entonces creamos el punto, selecciona la herramienta de punto, acá me debe generar un punto, entonces vemos que ahí nos genera un punto. Quiero dos puntos, quiero tres puntos, quiero cuatro puntos. Entonces yo puedo deshacer esos puntos dándole o control Z, o puedo deshacerlos acá en edita y se va deshaciendo uno por uno, ¿sí? Entonces es muy interesante porque puede crear muchas cosas. Puedo crear rectas, puedo crear segmentos, creé un segmento. ¿Recuerdan que les había dicho que el segmento se podía determinar su distancia? Sí. Entonces acá yo puedo determinar la distancia. Mide 4,41, ¿sí? Bueno, también les dije que podía crear polígonos, ¿cierto? Entonces puedo crear polígonos, ¿sí? Puedo determinar la distancia de un ángulo. Entonces, si supongamos que yo quiero medir ese ángulo, ¿cuánto mide? Mide 46,62 grados, ¿cierto? Entonces, vemos que es algo muy interesante que permite este programa GeoGebra. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en el sentido de que no nos limitamos a lo que se puede crear en una hoja con un lápiz, ¿sí? Entonces si yo quiero acá mover este triángulo, yo lo puedo mover. Fíjense cómo está modificándose el ángulo, ¿sí? Yo puedo mover este segmento, ¿sí? Para el lado que quiera. Entonces es algo de verdad muy interesante, ¿listo? Y que nos va a servir principalmente para este programa que tiene que ver con semejanza y congruencia, ¿listo? Voy a eliminar esto de acá. Uno le da clic derecho, ¿sí? Y le da borrar ahí, ¿sí? Entonces estoy eliminando acá estos elementos que creé para darles a conocer las propiedades que tiene el programa. Entonces voy a eliminar también este triángulo, ¿sí? Y los puntos correspondientes al triángulo, ¿listo?
Entonces también le puedo dar control Z o deshacer, pero llegará el momento en que limita la cantidad de retrocesos que ha hecho en el programa. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí propiamente entrando al programa semejanza y congruencia. Entonces ese fue un programa particular que se diseñó para que ustedes logren aprender lo que es semejanza y congruencia. Entonces vamos a ver qué figuras nos aparecen. Figura 1, un triángulo amarillo. Figura 2, un triángulo azul. Figura 3, un triángulo agua marina. Figura 4, un triángulo verde. Figura 5, ¿cómo se llama este polígono? ¿Y será regular o no? Esto es un pentágono, ¿verdad? Y otro pentágono, ¿listo? Pentágono como rojo, rosado más o menos, ¿sí? Entonces acá, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 y figura 6. Listo, entonces la semejanza y congruencia hay que tenerlo presente, no solo se da en los triángulos, pero entonces en el curso en el que se encuentran básicamente se va a trabajar de semejanza y congruencia en triángulos, ¿listo? Entonces por eso coloqué 4 figuras de triángulo y 2 figuras que no son triángulos, ¿verdad? Entonces acá ustedes qué pueden hacer para explorar el programa. Entonces ustedes pueden trasladar, rotar la figura, pueden trasladarla, ¿sí? Eh, pueden realizar la medida de un ángulo. Tengan en cuenta que acá cómo se hace, herramientas barra superior y llegan al primero, cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, al octavo icono, le dan clic y le dan la primera opción. Entonces supongamos que quieren medir este ángulo. Entonces ahí midió el ángulo externo. Entonces tocaría este ángulo que aparece acá, ¿sí? O sea, este ángulo mide 79,37 grados. Si quieren medir este ángulo, entonces realizan este proceso. Primero, en el octavo icono le dan clic en la primera opción y seleccionan los puntos que determinan dicho ángulo. ¿Listo? ¿Qué más pueden hacer? Entonces, pueden hacer medir la longitud, que fue como una pequeña introducción que se realizó. Entonces, quieren medir la distancia de este segmento de este segmento. Quieren medir ahora la del segmento IG o GI, que es el mismo segmento, y quieren medir la distancia del segmento GH, ¿sí? Lo pueden hacer. ¿Listo? Con todas las figuras las pueden estar trasladando, ¿listo? Las pueden trasladar, como les mencionaba, las pueden mover de un lado para otro, pueden medir el ángulo, pueden medir los lados, si en dado caso las quieren ocultar lo pueden hacer, eh, pueden calcularle el área, ¿sí? Por acá creo que hay una opción que les permite calcular el área. Acá está. Si quieren calcular el área de esta figura, dice el área del triángulo DEF es 3,03, ¿sí? Entonces, esa primera explicación que les doy les puede servir y mucho en el sentido que les va a permitir eh, dar respuesta a las preguntas que los van a conllevar a saber cuándo dos figuras son semejantes y cuándo dos figuras son congruentes. ¿Listo? Entonces, recuerden las propiedades, las herramientas que pueden usar. Solo se va a trabajar con 6 figuras en este caso. Entonces, para que puedan explorar y le saquen el mayor provecho posible. ¿Listo? Entonces recuerden, las pueden trasladar, las pueden rotar también, las pueden rotar si es el caso, ¿sí? Si las necesitan para algo, de pronto si llegan a necesitar superponer esta figura sobre esta, ¿sí? Pueden hacer muchas cosas interesantes acá en este programa. Entonces recuerden que este programa fue creado con la intencionalidad de que les permitiera ver de manera dinámica figuras en las cuales se presenta semejanza y congruencia.
Entonces está a su disposición. Espero les guste, se les facilite y les permita aclarar muchas dudas. Entonces, la invitación es que continúen su proceso de aprendizaje de geometría con el programa propio de matemáticas, principalmente de geometría, del Colegio Emilio de Valenzuela. ¿Listo? Hasta una próxima.